que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Buenos días, bienvenidos a esta nueva sección dedicada a viajes a través de libros La vida es sueño en EADA Televisión de EADA Self Discovery Comunidad Transpersonal. Soy Marcela Pironti Moriondo. EADA Self Discovery es un proyecto escuela dedicado al trabajo terapéutico de autodescubrimiento con enfoque transpersonal situado actualmente en Alcázar de San Juan, Ciudad Real. Además del acompañamiento a personas en sus procesos diversos, la escuela es un vivero creativo para nuevos proyectos realizados por quienes formamos esta comunidad. Al trabajo que realizamos en EADA lo llamamos el proceso de ver-ser, que sería el proceso para llegar a verse y ver el ser, la presencia de lo que yo soy. Alexandra Raquel Caterina Di Stefano Pironti. Nació un 12 de noviembre en Catania, Italia, y creció en Barcelona, donde se licenció en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, para luego dedicarse al periodismo en Oriente Medio y Asia. Como corresponsal de varias agencias internacionales, incluida la española EFE, la alemana dpa y la italiana ANSA, ha viajado extensamente y ha vivido en Egipto, Chipre, Dubái e Indonesia. De niña era extremadamente inquieta. Le gustaba ir descalza por casa y hacer todo tipo de travesuras sigilosamente. Una niña vieja, tozuda, con carácter melodramático, que entre otras cosas soñaba con ser poeta, quería ser escritora y a la vista está, lo consiguió. Políglota, pues habla 6 idiomas y amantes de las diferentes culturas. El dolor que sentía su alma no mató sus ganas de jugar y se ha pasado la vida buscando respuestas sobre la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Da clases de meditación y ocasionalmente imparte conferencias en colegios y centros para ayudar a los más jóvenes a mejorar la atención y aprender a generar emociones y valores positivos. Hoy nos presenta su libro, El sueño de una sombra. ¿Se ve bien, Alexandra? Sí, estupendo. ¿Sí? Que quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta 2020 y ha sido publicado por Ediciones Carena. Ambos, autora y editorial, comparten el interés por publicar una literatura que inspire al cambio social y espiritual. Buenos días, Alexandra. Bienvenida a EADA Televisión. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a ti Encantada por venir. de estar aquí. Gracias, Alexandra. Sin desentrañar el viaje que esta obra nos propone, nos gustaría citar un pequeño pasaje que presenta a Alexandra en primera persona y que concentra lo que nos parece es la esencia de la autora. En la pequeña estantería del piso, al lado de la puerta de entrada, coloqué los 2 libros que me había llevado a Chipre, el Bhagavad Gita y el Tratado de la Unidad de Ibn Arabi, ambos regalos de Sibila. Lejos de poder decir que en aquel entonces los entendía bien, simplemente eran para mí el mapa de un tesoro que estaba buscando. Al lado de lo divino,
coloqué lo prosaico, un pequeño Walkman y varios casetes de canciones antiguas napolitanas que me recordaban a mi abuelo, y otros de sevillanas que me recordaban las fiestas entre españoles que hacíamos en el Cairo. Como siempre, en mis pertenencias y en mis gustos, me debatía entre lo humano y lo divino. El resto de mis posesiones eran algo de ropa y algunos zapatos. Y así lo vemos nosotros, un libro de escritura elegante, de trazo afinado, afinadísimo, diría, que reúne de forma generosa datos biográficos, el despliegue de lado a lado de la mesa, del plano íntimo genealógico familiar, el aprendizaje de una profesión y un manual de oficio de periodista. Incluye arte, filosofía, geografía, historia sagrada, una de espías y diplomáticos bebiendo de las mismas fuentes, idioma, política, la publicación de secretos y mentiras oficiales, viajes y aventuras que traen noticias de culturas del más allá. Amor y pasión, amistad y una búsqueda espiritual que transcurre entre encuentros con maestros de los que relata sus enseñanzas. Como investigadora de la verdad, Alexandra toma nota y denuncia las injusticias con profunda sensibilidad crítica. Y por si todo esto fuera poco, la autora comunica con cándido y noble sentido del humor muchas de las experiencias de riesgo en las que se ha visto involucrada. Alexandra, ¿te representa nuestra visión del libro? Oye, perfecto. Es que has escogido un pasaje del libro que no podía ser más adecuado y de hecho envuelve todo lo que quería decir en el libro. Has acertado justo. Me alegro que hayamos tenido puntería, me Sí, alegro. sí, sí. Pues hay ocasiones en que dos partes no pueden ponerse en comunicación, Alexandra, en comunicación directa. Los que se fueron y los que no están, por ejemplo. En esas situaciones hace falta un intermediario, un enlace, una operadora que conecte una clavija. Como operadora que soy, voy a marcar el número 253-7528. Sí. Entonces tendrás conexión directa para comenzar a hablar y decir lo que quieras, incluso presentar a los que están del otro lado tu sueño, el sueño de una sombra. Sí. Alexandra, Bueno, ¿quieres probar? A ver. claro, voy a probar, que esto es lo que quería. De hecho, este número de teléfono que tú mencionas es como empieza mi libro. Es el número de teléfono de la casa de mis bisabuelos, donde yo crecí. Y es un número de teléfono que significa muchas cosas para mí. Significa también, como empiezo en el libro, a contar la historia de una persona extraordinaria que vivió en esa casa, que era el pintor Eliseo Meifrén, que fue mi bisabuelo. Y como dices tú, ese número representa recuerdos, representa crecer en una casa, como digo yo en el libro, un poco diferente de las casas que habían aquí en Barcelona en los años 60, 70, porque provengo de una familia, como digo en el libro, un poco especial, una familia que para la época era desestructurada, porque era una familia donde mis padres estaban divorciados, donde mi hermano y yo crecimos con abuela, o sea, con los abuelos, con una bisabuela, con tías abuelas, en un ambiente muy mágico. Y en un ambiente donde yo, por ejemplo, con muy poca edad ya se me hablaba del Bhagavad Gita, de Blavatsky, de Proust, de, no sé, de grandes pensadores. Entonces, digamos que ese número representa una infancia diferente de los otros niños de mi edad, porque era un ambiente pues entre arte, entre espiritualidad, conflictivo a nivel emotivo, emocional, porque claro, estábamos creciendo pues esto en una casa que te sientes diferente al resto del mundo por la situación en que vivimos, pero un ambiente muy interesante, de mucha cultura, en el que se valoraba la cultura, en el que se valoraban las cosas espirituales, y donde yo empecé a vivir, pues todo fue como una fuente de, sobre todo proporcionada por mi madre Sibila, que siempre ha sido una persona con grandes inquietudes espirituales, filosóficas, y que rompía moldes continuamente en su época, porque todavía la época de la Barcelona de los años 60-70
no es lo que es ahora, había muchas limitaciones y ella la rompió y también ayudó a que la rompiéramos nosotros, los hijos. Bueno, si quieres vamos a ver si se hace la magia, podemos probar suerte, ver si hay posibilidad de conectar lo humano y lo divino. Yo voy a marcar el número y tú puedes presentar si quieres tu libro a los que están más allá, ¿vale? Vale. Vale, voy a marcar 2, 5, 3, 75, 28, cuando quieras. Bueno, pues a todos los que ya no estáis, he escrito un libro en el que hablo de algunos de vosotros que habéis sido tan importantes en mi vida. En este libro descubro a esa persona del que siempre en casa lo llamábamos Papa Eliseo, que yo primero no sabía quién era, un pintor, el bisabuelo. ¿Quién es este Papa Eliseo? Este Papa Eliseo, que es Eliseo Meifrén, es una persona que yo descubro ya después de muchos años cuando estoy escribiendo este libro, en el que veo que es una persona con una sensibilidad increíble y en el que yo he ido desvelando y descubriendo quién es y consultando varias fuentes, porque el hecho de ser periodista que me ha permitido hacer una investigación muy exhaustiva sobre la persona, no sobre el pintor Eliseo Meifrén, sino sobre la persona Eliseo Meifrén. Y descubrir, pues, desde la historia apasionante que tuvo con mi bisabuela cuando ella tenía 15 años y él era un famoso pintor que era 26 años mayor que Julia, mi bisabuela, desde la historia de amor esta tan increíble que tuvieron, que se vio truncada pues por las circunstancias, pero que luego se volvieron a encontrar, y cuando ella tenía 40 años y ya 8 hijos y otro marido del que se quedó viuda, se volvieron a encontrar y se casaron. Bueno, es esta historia de amor impresionante que no se sabía, pero luego hay muchos detalles. Hablo de quién es esa persona, Meifrén, que odiaba que se le entrevistase. Por este motivo casi no se sabía nada de él. Por una parte hablo de toda esta historia que es novedosa porque no hay información sobre ella. Hablo también de las inquietudes que yo vivía en casa, de la magia de esa casa, que era una casa llena de fantasmas. Hablo de mis vivencias ahí, de mi melodrama, porque ya te digo, era una situación un poco extraña. Pero también hablo luego, a medida que voy creciendo para hablar de mi libro, hablo de mis contactos con los maestros ya desde muy pequeña. Entonces empiezo hablando desde un primer maestro al que fue mi madre la que me llevó, que era Vicente Beltrán Anglada. Este maestro de Barcelona de los años, yo empecé a ir a él en los años 70, era muy jovencita, pues entonces no es como ahora, que está lleno de, digamos, maestros entre comillas. Aquellos eran maestros como Vicente Beltrán Anglada, que eran maestros de verdad, a los que se llegaba por el boca a boca y que te impartían clases gratuitamente y que te hablaban de otros mundos y que te hablaban del cambio y del silencio interior. Y claro, eso con 17 años que tenía entonces cuando empecé a ir, fue dejando pozo, pero yo siempre digo, todavía no entendía exactamente qué es lo que me explicaban. Pero a medida con otros maestros que me llegaron y otras informaciones, fui asimilando poco a poco lo que decía Vicente Beltrán Anglada, que Vicente Beltrán Anglada bebía de las fuentes de Blavatsky, que también es muy complicada de entender a Blavatsky, pero nos abría ese camino. Entonces, ¿qué es mi libro? Mi libro es, por una parte, ese descubrimiento que he explicado antes de quién era ese bisabuelo tan conocido, sobre todo, bueno, no solo en Cataluña, sino que tiene, Eliseo Meifrén es un pintor que tiene cuadros en los mejores museos del mundo, empezando por Nueva York y Thyssen-Bornemisza, o sea, un gran pintor, un gran hombre. Y luego es también mis deseos de conocimiento, que hablo los maestros que he encontrado a lo largo de mi vida, empezando por mi madre, que fue mi primera maestra, Vicente Beltrán Anglada, que fue este maestro tan extraordinario, y cómo las ansias de conocer me llevaron también a hacer un viaje físico en el espacio, que es decir, yo tengo ganas de conocer más
que Barcelona. Tengo que viajar, quiero conocer mundo y bueno, ese mundo se me abrió gracias al periodismo, porque empezar a estudiar, estudié filología árabe, pero luego el hecho de saber lenguas hizo que la agencia EFE de noticias pues buscara a una persona con lenguas, porque si no era muy difícil encontrar a un periodista en ese momento que hablara varias lenguas. Yo en ese momento hablaba inglés, árabe y otras lenguas. Bueno, me mandaron para Chipre y en Chipre fue donde cuento otras historias interesantes que tú mencionabas, de espías, de diplomáticos, muy graciosas, porque fueron muy graciosas. Ya no es lo que era Chipre, pero en el momento que llegué yo, en el 89, pues era un conjunto de gente que, bueno, que estábamos allí en Chipre porque era la central para todo Oriente Medio, con lo cual desde Chipre pues se mandaban noticias sobre Irán, Irak y toda esa zona. Y mucha gente que vivía en el Líbano anteriormente, como había la guerra civil, los medios de comunicación se trasladaron a Nicosia, la capital de Chipre, lo mismo que los diplomáticos. Y entonces, bueno, era todo, ya te digo, un enjambre pues de espionaje y de cosas que cuento en el libro, hasta un poco peligrosas. Pero también era la ciudad Nicosia donde había un maestro extraordinario que se llamaba Dáskalos, que supe de este maestro también por mi madre. Mi madre, digamos que mi madre Sibila Pironti se llama, que además había sido una gran periodista que trabajaba en televisión española, pues es la que siempre, donde iba yo, me mandaba la información: hay este maestro, hay el otro maestro, no sé qué, tienes que ir a verlo inmediatamente. Bueno, pues allí me encontré con Dáskalos, un gran maestro espiritual de la tradición cristiana, pero bueno, lo leerás en mi libro cuando tú ya lo has leído. Un verdadero maestro que nos enseñó mucho. Era un maestro que además hacía viajes astrales, hacía curaciones, iban autocares de gente que llegaba de Estados Unidos, de Italia, de Alemania, para conocer a Dáskalos, y muchos también para curarse. Bueno, entonces mi vida ha sido viaje tras viaje y maestro tras maestro. Después de Chipre estuve en Dubái trabajando también como periodista. Comento también en el libro que en Dubái, además de las cosas, digamos, políticas y sociales de las que hablo, porque naturalmente cuando trabajas como periodista te encuentras con muchas circunstancias, muchas que no te gustan, y tienes la necesidad de escribir sobre ellas, también como un poco de crítica social, que hago bastante en el libro. Pero en Chipre me encontré también con un yogi de la India increíble también, o sea, una persona que me ha estado enseñando mucho, incluso pasados tantos años, incluso hasta ahora. Y bueno, voy relatando todo mi aprendizaje espiritual, todo mi aprendizaje de la vida. Y lo que eso me lleva a entender que el aprendizaje, claro, cuando uno es jovencito, tú buscas un aprendizaje, digamos, yendo a un sitio, yendo a otro. Hay una necesidad de viaje exterior. Pero lo que entiendes al final es que si no haces ese viaje interior, no llegas. Y yo, claro, todavía estoy en proceso de llegar naturalmente, pero sé que el viaje que tengo que hacer ahora ya no es de aquí para allá, sino de hacer un viaje interior. Y lo he podido hacer y lo estoy todavía haciendo gracias a los maestros que he encontrado, y no solo maestros conocidos, porque en el libro relato sobre maestros conocidos, pero también oye sobre los maestros estos que la vida te presenta también incluso en forma de amigos. Y en este caso mi libro está dedicado a una persona que se llamaba Montse Figuerola, que ya no está, y que fue una amiga y una gran maestra para mí, porque yo creo que la vida es aprender de todos. Estamos aquí para aprender todos de todos. Y entonces aprendes de un gurú, pero a veces aprendes también de la persona que tienes más cerca. Mi marido, por ejemplo, mi marido siempre dice que estamos juntos, digamos, para aprender el uno del otro, y que somos maestros los unos de los otros. Y esto hay que tenerlo en cuenta,
Pues un poco el libro, no sé si he explicado, porque Sí. este libro, como tú has dicho bien, tiene muchos, hablo de tantas cosas, no solo de lo que he hablado, que he dicho ahora, también hablo hasta de la causa kurda, por decirte algo político, hablo de la causa kurda, hablo de algunas anécdotas que han tenido lugar en Irán, en Afganistán. Pues hablo también de la zona donde yo he vivido, porque son zonas muy importantes del mundo. Por ejemplo, Irán, Afganistán. Ahora Afganistán se está hablando mucho por la situación de los talibanes. Bueno, hay pequeñas anécdotas que también te hacen entender la idiosincrasia de los sitios y a la gente, y por esto me ha parecido también adecuadas hablar de ellas en el libro. Y en el dossier de prensa dice que el libro es la biografía inédita del pintor impresionista catalán Eliseo Meifrén, dentro de la autobiografía de su bisnieta, periodista que narra sus aventuras en varios países, efectivamente. Sí. Entonces, ¿cómo defines al libro en cuanto a género? ¿Cómo lo sitúas al libro? ¿Es una guía de viaje espiritual, Mira, terrenal? es que es un poco de todo. Si quieres, mira, no, alguien me preguntó, ¿este libro es autobiográfico? Sí y no, porque lo importante en el libro no soy yo. O sea, es que es un libro que está escrito en primera persona, porque todo lo que ha pasado y las conversaciones que yo he tenido interesantes con gente conocida y no conocida han sido en primera persona. Han sido cosas que me han dicho a mí. Entonces, claro, por ejemplo, cuando hablo del pintor, mi bisabuelo Eliseo Mifrén, son cosas que yo hablo porque o bien se conocían solo en familias o por otra parte las he estado investigando. Entonces, es muy difícil decir qué es. Es, por una parte, sí, es una biografía de Eliseo Mifrén, pero de la persona. Es autobiográfico, pero no con un énfasis en mí, que yo no tengo ningún interés, sino con un énfasis en las personas que he conocido. Entonces, es un libro de, no sé, no sé cómo definirlo. Por ejemplo, quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Claro, son novelas. Es una, digamos que es un libro escrito como una novela para que sea ameno también, porque hablo de temas que son pues bastante profundos, algunos espirituales, pero también yo me doy cuenta que hay mucha gente que si tú le presentas un libro de autoayuda o un libro espiritual, a lo mejor no les interesa. Y una manera de poder contar las cosas también es relatarlo en una manera amena, en el que van pasando cosas y la gente no pierde el interés. Es como si fuera una novela. Tanto es así que ahora en Barcelona acabamos de presentar un libro con un periodista de La Vanguardia que se llama Tomás Alcoberro, que es un gran periodista que ha pasado, pues, no sé, 50 años en el Líbano, una cosa así. Y entonces me decía Tomás, dice, pero esto del libro es verdad o no es verdad. Y digo, Tomás, todo es verdad. Lo que pasa es que a veces la ficción, o sea, o la ficción a veces, o la realidad parece que sea ficción. Pero todo lo del libro es cierto. Lo que pasa es que es así, que a veces la realidad parece ficción, pero es un libro de cosas reales contado de un modo ameno para que incluso los temas más profundos sean fáciles de leer y de comprender en un contexto. Y luego no es un libro en el que, por ejemplo, escribes un libro de autoayuda o espiritual. No es un libro en el que el autor está arriba y el lector está abajo. No, estamos todos al mismo nivel. Mientras yo voy explicando, también voy aprendiendo. Y además, al mismo tiempo, cuando tú pones algo por escrito, incluso entiendes mejor tu aprendizaje. ¿Sabes? Digamos que es el libro del mismo, yo estoy al mismo nivel, no soy yo la que enseño, sino yo que explico lo que me han explicado a mí. Y lo quiero compartir porque tiene muchos aspectos que vale la pena saberlos. Es interesante leer este libro, no porque son cosas mías, sino porque son cosas de personas interesantes que me las han contado. Tu infancia transcurre en medio de un territorio familiar donde los roles eran fluidos, según dices. Una bisabuela que recibía el nombre de Mamá Julia, la presencia de papá Eliseo, tu bisabuelo pintor de apellido Meifrén, un abuelo de padre italiano y madre griega, una abuela nacida en Argentina de padres catalanes, 3 tías abuelas convertidas en niñas y amigas,
aunque una de ellas era muy mentirosa y traidora. Una madre empeñada en ser hermana, cuyas historias siempre alteraban la paz burguesa de la familia. Un padre italiano, que en aquel momento era prácticamente un desconocido, y un hermano menor, que cogido de tu mano se alejaba de Catania para llegar a Barcelona. Algo así como de los Apeninos a los Pirineos, un padre, tu abuelo, y aparentemente varias madres cortando el bacalao. Yo tengo mi historia, Alexandra, tú tienes la tuya, todos venimos de lo que es para nosotros nuestro mundo ordinario, sea como sea el cuento de cada uno, sea como sea el sueño de cada uno. ¿Dirías que el parentesco es el sustento diseñado para toda la vida, sujeto al corazón por un imperdible? La búsqueda y el encuentro de reconciliación, ¿de eso se trata vivir? ¿De eso se trata esta historia? Yo creo que también, porque siempre lo que te decía al escribir, ves las cosas de una manera más objetiva. Y yo estoy reconciliada con toda mi vida, porque creo que cada cosa que ha pasado tenía que ser así, no hay más. Entonces sí he tenido una vida peculiar, como tú dices, que muchas madres, un abuelo, mucho control femenino en la casa, porque habían más mujeres con mucho carácter, que yo también he heredado y que intento controlarme ahora, pero muy reconciliada con todo el mundo, porque creo que todo lo que pasa hay que aceptarlo como viene y luego también sacar partido, que quiere decir que no podemos ponernos a llorar por nada que haya pasado, sino que tenemos que decir, bueno, esto nos hace crecer y para adelante, y esto nos hace crecer y para adelante. Y yo me siento muy afortunada por todas las personas que se han cruzado por mi vida o que yo me he cruzado por su vida, porque he aprendido de todos, naturalmente la familia, los que tienes más cerca, muchas veces, claro, es lo que somos más sensibles, porque, bueno, la familia, lo que se dice es para toda la vida, pero yo estoy contenta con la familia que he tenido y que tengo, porque me han hecho crecer, me han hecho entender muchas cosas, he recibido también mucho amor de ellos. Naturalmente, no todos son rosas y a veces hay desencuentros, pero yo creo que al final los desencuentros han pasado y nos hemos quedado todos pues con esa enseñanza de la vida que es importante. Una enseñanza que me refiero que las cosas no son casuales, que todos aprendemos de todos y al final pues no está muy bien. Sí, no es un imperdible, es más que un imperdible. La gente está en nuestro corazón y la familia, y además la familia para mí tiene un sentido más amplio. Yo no creo solo en la familia, en el núcleo familiar, sino también creo que la familia, pues la familia, todos la familia somos. Y tú también, que eres también Pironti, como yo de segunda apellido, tú de primero, pero creo que hay una familia más amplia. Creo que estamos en un momento en el tiempo, en una situación social en la que tenemos que vernos más como una familia amplia, todos, porque necesitamos ahora, es un momento que necesitamos un poco más estar más unidos, porque en la situación que tenemos socialmente hay una crisis tremenda en todos los sentidos, también mucha tristeza, mucho malestar, mucha agresividad. Y entonces yo desde luego soy una gran creyente de la familia, pero ya como el mundo de la familia, que somos parte del mundo y somos parte de un todo. Más tipo sufí, más tipo Vedanta Advaita, que todos somos parte del todo. Eso es lo que creo. Tú has tenido desde siempre otra hoja de ruta, poco corriente y unos buenos ejemplos de vida no convencional entre tus generaciones anteriores. En la obra describes sentimientos de haber estado incómoda en tu propia piel. Sobre los mapas de Pablo señalabas con tu dedito de niña lo diferente. En los laterales de esos mapas apuntabas: no encajaba ni con los tontos ni con los listos, pues ya entonces tenía otros intereses diferentes a los de la gente de mi edad. Una rara, instruida por una madre y maestra, que dice: la verdadera espiritualidad es la misma para todos y los que se centran en los detalles que dividen es porque ellos mismos por dentro no están unificados. Encontrarte rara, instruida en lo diferente,
ni tonta ni lista, sino todo lo contrario. ¿Fue la llamada que sentiste hacia la aventura de salir de tu particular mundo ordinario? Sí, sí, porque estaba incómoda, como digo en el libro, en mi propia piel. Estaba como en un sitio que no pertenecía, ni en el colegio, ni en el ambiente, entonces necesitaba salir y encontrarme, que me ha pasado y me fue muy bien, porque me encontré, luego también encontré un marido raro como yo, y entonces pues es un decir, lo digo así un poco en el libro cuando hablo de raro, porque compartimos también muchos intereses, la misma perspectiva de la vida. Y entonces aquí llegó un momento que se me hacía un poco pequeña el ambiente de aquí donde estaba yo en ese momento y en esa época. Y sí necesitaba salir y encontrarme a mí misma, pero aún así ahora entiendo que lo de encontrarse a uno mismo no es en el espacio, en el espacio exterior, sino en el espacio interior. Ahora lo sé, pero también pasa esto que quizás uno necesitas hacer un viaje para darte cuenta de las cosas, o sea, necesitas hacer lo contrario de lo que es para darte cuenta qué es lo que es. Y bueno, sí, vas dando en el clave, la clave, todas tus preguntas son claves. Me alegro, me alegro. Sí. Pues el amor vino en abril, recitando viejas coplas, las manos llenas de besos, los besos llenos de sombras. Y con las primeras nieves se escapó entre bambalinas, dibujando en las paredes sombras y más sombras, sombras de la China. Sombras de la China, canta Joan Manuel Serrat. Bonita. Tuve miedo, le explicó mamá Julia a Sibila y luego Sibila a mí. Eran sombras con nombre propio que ninguna otra persona podía ver u oír. ¿Qué son las sombras sino la ilusión óptica resultante de la proyección de luz sobre un objeto? Objeto, enfoque, proyección e ilusión óptica. ¿Qué es la sombra para ti, Biblioteca de Alejandría? ¿Te dan miedo las sombras? Mucho, porque mira, te diré que cuento en el libro esta historia de cuando yo vivía en la calle Balmes, en casa de mi bisabuela, que cada noche se me aparecían unas sombras que yo digo en el libro con nombre propio, que eran amenazantes, que hablaban sobre mí y que, bueno, claro, cada uno puede pensar lo que quiera. Hay gente que pensara, bueno, son cosas de la niña que se imaginaba cosas, pero claro, para mí era una cosa de cada noche se me aparecían unas sombras que me asustaban y que desaparecieron de mi vida, como explico en el libro, cuando me cambié de casa. Entonces, no sé si eran sombras que pertenecían allí, que había un ambiente particular en esa casa. Cuando ya me marché de allí, desaparecieron esas sombras. Y bueno, pues entonces sí, para mí era una niña miedosa porque pasaba miedo de pequeña en esa casa que digo, donde luego cuento las cosas mágicas que pasaban en ese piso de la calle Balmes. Y he sido una niña miedosa por este motivo. Entonces las sombras no me gusta, prefiero la claridad. Pero aún así es cierto que mi libro se llama El sueño de una sombra. Y el libro, el título del libro viene por una poesía de Píndaro, que es el epígrafe del libro, que yo cito. Y entonces, ¿qué significa el sueño de una sombra? Pues quiere decir que somos el sueño de una sombra que todavía no nos hacemos a nosotros mismos hasta que esa vida espiritual, hasta que no conseguimos esa vida espiritual y esa conexión con lo divino. Esto quiere decir que todavía no somos hasta que no hay esa conexión. Somos el sueño de una sombra hasta que uno empieza a tener un poco más de conexión con esa parte divina que existe en nosotros, que es lo que yo creo que significa la poesía de Píndaro. Para aceptar el llamado al viaje del héroe o heroína, Campbell dice que se precisa encuentro con un mentor o una ayuda sobrenatural. De Sibila recibes información familiar de lo humano, podríamos decir, y también extraordinarios secretos espirituales. Impresionista de saga, captó la luz y creó la sombra. Y en el laberinto de los espejos, el camino espiritual se manifestó en ti en forma de poesía y escritura. Lo que para unos son tonterías,
para otros son cosas serias. En los huesos de todos los encarnados, la vocación espiritual no cala de la misma forma. ¿Uno nace o se hace, Alexandra? ¿La tradición y la saga guían o es posible encontrar el propio camino? Es que yo creo que son las dos cosas, que uno nace y se hace, porque yo cuando, no yo, justamente lo hablábamos con unos amigos, realmente cuando nacemos ya hay algo en nosotros que ese algo de hecho perdura a lo largo de los años, va con nosotros ese interés, esa manera de ser. Por ejemplo, yo ya desde muy pequeña tenía mucho interés por la vida espiritual o filosófica o por hacerme esas preguntas. Tenía interés y eso ya nació conmigo. Sí es cierto que estaba rodeada de un ambiente que inducía a hacerse esas preguntas. Y yo creo que uno nace, pero también podemos hacernos y transformarnos. Hay la posibilidad también. También podemos decir que también es una conversación que tenemos muchas veces en casa, cuando digamos, para volvernos más divinos tenemos que hacernos menos humanos. Entonces yo creo que también se trata la vida de ir avanzando y disminuir nuestra humanidad para avanzar en nuestra divinidad. Por esto, sí, es verdad que nacemos de cierta manera, pero luego hay la posibilidad, yo creo, de ir avanzando y de ir por ese camino. Al menos otros irán por otro camino, quizás otros vayan por el camino de llegar como presidentes del Banco de España. Muy bien también. Yo he ido por el camino de intentar desarrollarme espiritualmente, de entenderme a mí misma, de saber, bueno, preguntas que son muy difíciles de contestar, porque estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, pero yo creo que eso al final es lo que tiene interés, porque doy muchas clases de meditación y lo que veo que la gente tiene una gran necesidad en estos momentos de entenderse y de saber un poco qué estamos haciendo y por dónde tenemos que caminar. O sea, hay una gran necesidad de todos estos conocimientos. Justamente ahora la gente se pregunta, hay una indagación y si no tiene respuesta, pues caes en depresión. No una respuesta definitiva, pero por lo menos yo creo que es un momento que la gente tenemos que sentirnos que estamos en algún camino, que nos lleva a algún sitio. O sea que las dos cosas, como tú dices, nacemos y nos hacemos, nos vamos haciendo poco a poco. Guardar secretos familiares, secretos prometidos, secretos periodísticos, grandes secretos de Estado o secretos del espíritu. Los chismes, cotilleos, la fidelidad y el fiarse, que no se sepa, por favor, murmurar en esos dimes y diretes, cuando secreta el secreto, ¿cómo te las arreglas entre virtudes y defectos? Entre virtudes y defectos, sobre los secretos, ¿quieres Sobre decir? los secretos, sí, cuando el secreto te secreta por el cuerpo, Sí. ¿qué pulsa en ti? Bueno, mira, yo soy una persona que guardo el secreto y creo que los secretos deben ser guardados. Pero por otra parte, con los años que me ha pasado, que entiendo que todos los secretos que uno piensa que son cosas importantes, en realidad todos somos iguales y todos tenemos los mismos, las mismas virtudes y vicios. Entonces, con la edad yo creo que lo que nos pasa es que incluso los secretos de uno mismo, en el libro yo me he abierto completamente. Digamos, por decirlo de alguna manera, he desvelado los secretos. En cuanto a los secretos de los demás, también hay un capítulo, el de Chipre, que he cambiado algunos nombres para que los secretos y la persona no se puedan unir, por respeto a las personas que son protagonistas de este libro. Pero por otra parte, cuando hablo de secretos de familia y de mi bisabuelo, son secretos tan monos y tan bonitos. Estas personas ya no están, pero están dichos con tanto cariño y afecto que yo creo que eran interesantes explicarlos en un libro para que las personas que no conocían, por ejemplo, al pintor Eliseo Mifrén, quién era ese hombre, que lo sepan, porque el hombre Eliseo Mifrén vale tanto como el pintor impresionista Eliseo Mifrén, que es tan famoso. Entonces, encuentro que era interesante. Y yo lo que no estoy de acuerdo con decir un secreto que sea malévolo o dañino para alguien, pero
son secretos candorosos, digamos, los que revelo. Y los que no son candorosos, no he puesto el nombre real de la persona para no perjudicarla. Un viaje familiar a Egipto te abre la puerta del deseo a aventuras a tutiplén. Sí. Un lugar desconocido en el que nunca habías estado y en el que, sin embargo, te encontrabas como en tu casa. Sí. El viaje a Egipto fue el primer eslabón de una serie de viajes que te acercaron a maestros después de Vicente Anglada y te llevaron a vivir muchas aventuras. ¿Tuviste la intención de que este viaje a Egipto fuese tu viaje iniciático? Pues no, no. Fue, bueno, una de esas cosas maravillosas que te trae la vida, porque no pensé que, claro, tenía yo 17 años y a los 17 años de hace muchos años viajar a Egipto cuando la gente viajaba muy poco, sobre todo los compañeros de mi clase, nadie había viajado tan lejos. Pues claro, fue una cosa que me abrió pues todo un mundo, pero un mundo en el que yo encajé, porque yo no sé si la reencarnación existe o no, yo pienso que existe, pero me sentí de lleno en el sitio donde pertenecía, en Egipto. Y tanto es así que luego cuando tuve que elegir qué estudiar en la universidad, estudié filología árabe porque quería volver a El Cairo, a hablar la lengua y bueno, pasar un tiempo allí. Fue el motivo luego de que decidiera que iba a estudiar en la universidad. Sí, fue un viaje iniciático. Lo que pasa es que fue un viaje iniciático de los 17 años, que nunca es un viaje iniciático como tendría que ser, porque en el libro también cuento todas las aventuras que hice, que tuve, y no sé cómo no me pasó algo grave, porque a los 17 años y 20 y poco años, claro, haces cosas que son aventuras que acabaron bien, pero que eran peligrosas. O sea que fue un viaje iniciático entre comillas, porque fue un viaje divertido e interesante y que sí, que me cambió. Fue el primer, sí, como dices tú, el primer eslabón que me cambió luego, pues todo lo que pensaba que iba a hacer en la vida, pues todo varió gracias a ese viaje. Invierno, el retrato pintado en Nueva York por tu bisabuelo, Eliseo Mayfren, ha sido para ti de inspiración, belleza y sensibilidad, inspiración para escribir este libro y para buscarte a ti misma frente a la mirada del otro. Frente a frente, la desconocida del cuadro y tú mirándola mientras ella te mira a ti. Tu bisabuela aseguraba que llegarías a ser una señora muy elegante. Mientras tanto, tú te ponías en la piel de una fantástica monja, una cantante francesa o una femme fatal, siempre al filo de la navaja para agradar, ser querida y apreciar. Ken Wilber dice en su libro La conciencia sin fronteras que nuestra identidad depende totalmente del lugar donde tracemos las líneas limítrofes. ¿Hasta dónde llega el Vía Crucis, Alexandra, del paradójico viaje entre el establecimiento de la identidad y la búsqueda precisamente de la desidentificación? ¿El juego de tronos y disfraces ha sido un aliado o un enemigo en tu viaje místico? Yo creo que un aliado, porque de pequeña, bueno, de pequeña, como cuento en el libro, cuando tienes 7, 8 años, era muy melodramática, me encantaba disfrazarme, me encantaba mirar el retrato de esta mujer del cuadro a que te refieres, que es la tapa de la cubierta. Sí. Y es un retrato bellísimo que yo pues quería ser pues como esta mujer tan guapa. Y entonces pues me disfrazaba, me iba a los cajones donde mi bisabuela tenía pues estos sombreros con el velo y cosas, y siempre iba disfrazada. Pero bueno, vas probando, yo creo que ha sido una cosa positiva porque he ido probando identidades diversas en ese momento y al final me he quedado con la identidad que más se acercaba a mi espíritu, que creo que era la identidad, pues una identidad, digamos, más introspectiva, más espiritual, más de entender. Yo creo bueno, que hay que probar. Es que lo que pasa, si no tenemos experiencias, uno es como el que nace, por ejemplo, si tú naces y te pasas la vida en un convento y no has conocido el mundo, no sabes que a lo mejor el convento es lo más adecuado, porque a lo mejor estás en el convento y así ansías el mundo. Yo he visto el mundo y ahora prefiero el convento, pero es necesario ver las dos cosas, es necesario tener la experiencia de la vida. Y quiero decir una cosa que para mí es muy importante, que
siempre nos decía este primer maestro que tuve en Barcelona, que falleció hace años, Vicente Beltrán Anglada: hay que estar en el mundo, la gente espiritual tiene que estar en el mundo. Estamos en un momento en que no se puede estar en una cueva meditando o en tu habitación solamente haciendo meditación. Hay que hacer eso simultáneamente con participar del mundo y ayudar en el mundo. No solo con la meditación o con el rezo, pero también activamente ayudando, porque es un momento de bastante gravedad, no ahora mismo por el coronavirus, pero sino en estos últimos años, que uno tiene que estar activamente ayudando, haciendo karma yoga al mismo tiempo que uno puede meditar, rezar y lo que quiera, pero hay que estar en el mundo. Sí. Muchas de tus investigaciones y notas periodísticas, algunas citadas en el libro, son trozos de historia que buscan justicia. Sí. El lado oscuro de las carreras de camello supone la pobreza de unos que aumenta la riqueza de otros, empapada de sangre, de religiones y de clases, que limpia el servicio doméstico. Si arriba es igual que abajo y adentro es igual que afuera, ¿qué desajuste experimentan los justos que pulsan hacer justicia y publicarlo en las noticias? Pues mira, te diré una cosa, no todos los periodistas pensamos de la misma manera. Hay personas que piensan que sí que tienen que ser la voz de los que no reciben justicia y otros piensan que no, que simplemente es un trabajo. Yo me he encontrado con situaciones que me ha dado satisfacción escribir algunas noticias, porque esa noticia para mí ha sido como una denuncia. Lo que pasa es que tenemos muy poco peso en el fondo. No terminas, aunque escribas una noticia, por ejemplo, tú te has referido, que yo hablo en el libro de cuando viví en Dubái, a los niños, ahora ya aparentemente no se hace, pero hasta el 2010 secuestraban a niños de 2 a 10 años o 7 años en países del tercer mundo, por ejemplo, en países como yo creo que Sudán, Pakistán, la India, otros países, los secuestraban para que corrieran en las carreras de camellos, no solo en Dubái, sino en los países del Golfo Pérsico. A mí esto me parecía una aberración tan grande que claro, escribí yo sobre esto y escribieron otras agencias de noticias y otros periodistas. Sí, al final, gracias quizás a que la gente que estábamos ahí íbamos escribiendo, esto aparentemente en el 2010 se acabó. Luego hay otro tema que yo digo que hay que hacer justicia, que hablo de ello. Cuando estuve en Indonesia conocí a unos octogenarios que ya habrán fallecido porque esto fue en el 2012, octogenarios o nonogenarios, tenían 80 y pico, 90 años, que los fue a entrevistar porque fueron personas que en los años 60 y 70 los detuvieron, los torturaron y los acusaron de comunistas. Muchos de ellos ni siquiera eran comunistas, pero igualmente, aunque uno sea de lo que sea, no hay que torturar ni meter en la cárcel. Y esta pobre gente me decía, por favor, nosotros solo lo que queremos es que el gobierno reconozca que somos buenas personas. Una de ellas era la mujer de un presunto comunista, era una ama de casa, que la pusieron en la cárcel, un gobierno, un dictador que hubo en Indonesia, y que hizo un exterminio del Partido Comunista, pero que se cree que mataron entre 500.000 personas o 3 millones. Es una cifra que todavía no se sabe exactamente, no se ha investigado. En este caso, yo quisiera hacer un llamamiento para la gente que pueda hacer algo por ellos, aunque incluso ya hayan fallecido, pero que se aclare este tema de esta gente que solo decían, por favor, que nos digan que no hemos hecho nada, que somos buenas personas. Yo hago un llamamiento, por ejemplo, al señor Baltasar Garzón, que también ha publicado en mi editorial que se llama Ediciones Carena, y esta persona, Baltasar Garzón, ha hecho muchas investigaciones sobre temas de derechos humanos. Y yo quiero hacer un llamamiento para él que investigue este tema y diga que estas personas, si realmente no hicieron nada, fueron encarceladas injustamente, fueron torturadas injustamente, que haga algo para que se aclare el buen nombre de estas personas. Esto es un llamamiento que tengo porque me quedó grabado en el corazón, que gente tan mayor
sí ha muerto, que seguramente ya habrán fallecido, que no hayan muerto en paz, porque todavía tenían esa tristeza encima. Queda el llamamiento entonces, Alexandra, dicho. Nos enfrentamos a nuestros temores más grandes en la prueba de la vida y de la muerte. Tu libro está dedicado a una de esas dolorosas pruebas, a Monse, que se fue demasiado pronto. Apenas llegas a este mundo, te toca una parte del escenario. Una casa, tal vez, adultos, las calles, los vecinos, otros niños, una lengua, un tipo de viento, una escuela y un trozo de cielo de un color exacto que parece que nunca olvidas. Y continuamos la vida por días, por meses, años. Al dejar de dar hilo a la cometa, desaparece el cielo que creías nunca olvidar, se desmonta la escuela, ya no sopla el viento, se calla la lengua, los otros niños y los vecinos, se desbaratan las calles, los adultos, tal vez la casa y el escenario. En el camino espiritual anhelamos el encuentro con el ser más allá de las heridas de rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia. Alexandra, ¿qué quiere quién de nosotros? Yo creo que no es tanto qué quiere quién, sino qué queremos nosotros de nosotros. Es importante entender qué es lo que queremos. Yo creo que cada uno quiere algo a lo mejor diferente o similar a lo que quieres tú. Yo creo que es importante saber qué queremos nosotros porque esto nos hace saber a dónde queremos ir. Porque el problema, como tú antes te referías, tenemos que tener un mapa, un recorrido, saber dónde queremos ir. Porque uno de los grandes problemas que enfrentamos en estos momentos en la sociedad es que nadie sabe dónde quiere ir. O a veces queremos ir a sitios que pensamos ahí vamos a encontrar la felicidad y no la encuentran ahí. Entonces, más que quiere alguien de nosotros, qué queremos nosotros de nosotros mismos es lo que tenemos que tener bien claro y seguir esa hoja de ruta. Yo personalmente, ¿qué quiero? La felicidad como todo el mundo. Tengo ya suficiente edad para darme cuenta que la felicidad es un estado de ser, no una cosa fuera de mí. Entonces, yo lo que voy haciendo es procurar que voy haciendo una práctica que me cuesta muchísimo, pero esa práctica intento que me vaya llevando a esa experiencia de que esa felicidad solamente puede estar dentro, no viene de fuera, ni de nada, ni de nadie. Entonces, yo pienso que es esto, entender qué queremos nosotros de nosotros mismos, porque nos indica esa hoja de ruta a donde tenemos que ir. Dáskalos, otro de tus maestros que has mencionado, se pregunta, ¿cuál es el propósito de los investigadores de la verdad? Aprender a vivir correctamente y conocernos a nosotros mismos, se responde. La tarea del investigador de la verdad es estudiar la naturaleza de la mente, las emociones, las reacciones que tenemos ante nuestros propios deseos. Ibn Arabi y tu maestro yogi conversan. Ibn Arabi dice, Dios es demasiado grande para estar atado a alguna creencia religiosa en particular. Y tu maestro yogi le responde, nacemos con un propósito, saber que no hay diferencia entre el verdadero ser de cada uno y la divinidad. Alexandra, desde aquellos 17 años, el primer viaje a Egipto, las clases con Vicente Beltrán Anglada, las enseñanzas de todos tus muy buenos maestros, ¿puedes revelar algo del misterio de la transformación y compartirnos un mensaje? Mira, revelar algo, yo creo que en el fondo todos sabemos lo que tenemos que hacer, porque hay algo interior que tenemos que ponernos. Lo importante es ponernos en conexión con esa parte nuestra interior, esa parte nuestra espiritual. Yo no tengo respuestas tampoco. O sea, es que no es como el viaje, la poesía del viaje a Ítaca, que me encanta. Lo importante no es llegar a Ítaca, sino es el camino. Lo que yo he entendido en esta vida es que lo importante es el camino que todavía estoy haciendo. Decía, tú has mencionado a mi maestro de Dubái, al yogi, que lo llamábamos Pradip, pero ahora se ha vuelto un yogi muy importante en la India, un maestro que se llama Sri Yogisvara Swami.
Entonces él decía, incluso estar atado a la idea de Dios es un peligro. No hay que obsesionarse ni con la idea de Dios ni con ninguna idea. Hay que tenemos que vivir correctamente el camino y no tener la expectativa de dónde vamos a llegar exactamente, pero sí una hoja de ruta que al final, ¿qué hay al final? La divinidad, todos, nada, es esa contradicción del todo y la nada. Pero lo importante en mi experiencia es mirar de vivir la vida correctamente el ahora, que es, ya están, hay muchas palabras que ya están tan usadas que hasta parecen ya tontas, pero lo de vivir el momento presente que ahora se utiliza tanto, es tan cierto, lo han dicho todas las tradiciones espirituales. Vivir el momento presente lo mejor que podamos, porque es lo único que tenemos. Yo creo que mi conclusión es esta. Mi conclusión es que, claro, que no he llegado a nada yo todavía. Tengo mucho por llegar, tengo mucho por delante, pero intento lo mejor posible, cada momento hacer lo mejor que sé. Fallo, porque Vicente Beltrán Anglada también decía esto, ¿cuántas veces fallamos en el camino? ¿Cuántos jirones nuestra ropa porque nos caemos, nos levantamos? Pues, mi conclusión también, nos caemos, pero hay que volverse a levantar y continuar. Fallamos, decimos algo que no es correcto, pero hay que volverlo a intentar y hacerlo mejor. Esa es mi conclusión, intentar seguir, caerte, pero levantarte y seguir. Llegados a este punto y habiendo hecho el viaje de lo conocido a lo desconocido, de dentro a afuera y de afuera a adentro, nos hallamos en silencio interior. Desde ese silencio escuchamos este otro pasaje de tu libro con el que nos despedimos. Algunos proyectos salen adelante y otros no salen. Un día nos despertamos del sueño de la vida y entendemos que el único proyecto que tenemos importante somos nosotros. Como dice el antiguo poeta Píndaro, el hombre es el sueño de una sombra, pero aún así hay la esperanza, como proclama este griego, de que un divino esplendor nos ilumine y una luz gloriosa caiga sobre nosotros y nuestra vida se vuelva dulce. Muchas gracias, Alexandra, por haber sido el hada madrina de esta nueva sección que llamamos La vida es sueño, y nos pareció que la mejor forma de inaugurarla era con tu libro, con El sueño de una sombra y con tu presencia, así que te agradecemos enormemente. Igualmente, yo os agradezco a vosotros por darme esta oportunidad de ser la madrina de un proyecto tan bonito. Estoy encantada y ha sido un placer hablar contigo, Marcela. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias. Es tu casa esta. Gracias. Gracias. Hey, ¿queréis conocer los secretos de la vida? Hagamos entonces un círculo sagrado. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo dentro de un círculo, sin principio ni final. Somos un círculo.